Les contaremos la historia del cruel ataque al bus de la ruta 302 en el kilómetro 38 de la autopista a Comalapa, a plena luz del día, que dejó a 6 familias sumidas en el dolor en El Salvador. Era la mañana del viernes 23 de mayo del año 2014. El bus de la ruta 302 realizaba su recorrido habitual, cuyo destino final sería la terminal del sur de San Marcos. Pero de pronto estalló una de las llantas del bus. El conductor les indicó a los pasajeros lo sucedido y avanzó unos metros hacia un lugar a las orillas de la carretera, donde reparaban neumáticos, y comenzó a disminuir la velocidad hasta estacionarse. Antes de bajar, el conductor del bus les dijo a los pasajeros que esperaran el próximo autobús de la ruta 302, porque él ya había hecho el arreglo para que subieran en ese bus. Es así que todos los pasajeros bajaron y esperaron en la orilla de la calzada bajo un cielo gris que amenazaba con llover. Carlos Ayala era uno de los pasajeros que se afligió cuando escuchó lo sucedido, porque este contratiempo impedía que llegara pronto a visitar a su hijo de 15 años, que se encontraba internado inconsciente hace 2 semanas en el Hospital Rosales. Amanda, esposa de Carlos, y su nuera Clara intentaron calmarlo sin éxito, mientras esperaban el siguiente bus. Entre los pasajeros también se encontraban esperando 2 muchachos jóvenes que habían abordado el bus en Zacatecoluca. Ambos eran custodios del penal de máxima seguridad La Esperanza, que iban saliendo de su turno de 2 días. Todos los pasajeros estaban a pocos metros de la colonia Las Flores, esperando casi 25 minutos, hasta que apareció el autobús verde con placa MB 74302, que los llevaría a su destino. Eran las 10:15 de la mañana cuando empezaron a abordar el bus. Amanda y su nuera subieron por la puerta de adelante, mientras Carlos se propuso a ingresar por la puerta trasera para agarrar un asiento. El bus se llenó rápido con todos los pasajeros que esperaron en la colonia Las Flores. Carlos se sentó en la penúltima fila del autobús, mientras que su esposa Amanda se ubicó un asiento más adelante que él, y Clara, la nuera, logró sentarse en medio. Uno de los jóvenes custodios se sentó en el último asiento junto a un cabo de la policía que estaba destacado en San Salvador. El otro custodio iba en la misma fila que Carlos, y algunos pasajeros viajaban de pie en el pasillo central del vehículo. El bus siguió su marcha, y 1 kilómetro más adelante hizo una nueva parada. Una vendedora de dulces subió a pregonar su venta, y al finalizar se quedó de pie en el fondo del autobús, casi todo el viaje. Amanda había ido rezando por la salud de su hijo de 15 años, quien se encontraba postrado en la cama del hospital debido a una insuficiencia renal. Ella intentaba tener la calma necesaria para tranquilizar a su esposo, cuando de pronto el bus frenó de golpe a causa de que un automóvil se atravesó en la carretera. Al igual que Amanda, todos los pasajeros se inquietaron al ver que un grupo de hombres se bajaron del vehículo y abordaron el bus. Algunos pensaron que se trataba de un robo, que les quitarían su dinero y sus teléfonos. Pero lastimosamente no fue así. Ni siquiera recibieron una amenaza. Solo empezaron a disparar sin advertencia alguna. Los primeros disparos se originaron en el fondo del bus. Todos los pasajeros empezaron a gritar desesperadamente y a llorar porque no sabían en dónde esconderse. En medio del caos y de los disparos, Amanda logró escuchar los gritos de su esposo Carlos. «Hija, tírese al suelo», mientras ella se resguardaba debajo de su cartera y cubría con el cuerpo a una niña de 4 años que no conocía. La vendedora de dulces también se derrumbó en el pasadizo del bus. Todo pasó tan rápido. De pronto los pistoleros bajaron del autobús y huyeron en su vehículo, dejando sin vida a 6 personas después de su cruel ataque. En el asiento que está ubicado detrás del conductor del bus murió Edwin Márquez, de 33 años de edad,
y vendedora ambulante de zapatos. Lorena Córdoba, una vendedora de dulces que solo había hecho una venta de $2 ese día, quien cayó en el pasillo del bus. Muy cerca de ella se encontraba el cuerpo sin vida de Carlos Ayala, esposo de Amanda. En el fondo del autobús murió Gerardo Mena, de 26 años, un custodio del Centro Penal de Zacatecoluca, que regresaba a su casa después de finalizar su turno. Gerson Reyes, de 24 años, otro custodio cuyo cuerpo quedó en las gradas de atrás del bus, y el cabo de la policía Ángel Fernández, quien terminó en el pavimento de la carretera. Los medios de comunicación y radio empezaron a informar lo sucedido en el bus de la ruta 302. Los medios digitales y redes sociales de igual manera difundieron el crimen. Se empezó a esparcir el rumor de que las pandillas habían declarado ese día como Viernes Negro, como una forma de presionar al gobierno a dialogar con los representantes de estas organizaciones criminales. Ese viernes terminó con 31 homicidios en diferentes zonas de El Salvador, siendo el atentado del bus de la Ruta 302 el más representativo. Las ediciones del mediodía de todos los noticieros transmitieron los acontecimientos del bus. Los comentarios en las redes explotaron, con indignación y repudio ante tal crimen. Sin embargo, la noticia aún no llegaba al pequeño pueblo, rodeado de columnas en Sonsonate, donde vivía Gerson Reyes, uno de los custodios que había fallecido al interior del bus. Elena Benavides, esposa de Gerson, no vio ningún noticiero ese mediodía, al igual que la madre del custodio. Ambas seguían esperando que llegara Gerson después de pasar su turno de 2 días en la prisión conocida como Zacatrás. Al inicio, ellas no se preocupaban porque la distancia desde Sonsonate hasta el penal de seguridad de Zacatecoluca es de 134 kilómetros. Es decir, Gerson tardaba casi 4 horas en todo el recorrido. Conforme fueron pasando las horas, Elena llamó a Gerson para preguntarle por cuál parte del camino se encontraba. Solo sonaba el celular, pero su esposo no contestaba. La madre de Gerson también empezó a llamarlo, y el resultado era el mismo. Ambas estaban preocupadas, porque Gerson siempre contestaba su celular. Intentaban calmarse, pensando que quizás se había quedado dormido producto del cansancio. Luego de 3 horas sin saber nada de Gerson, Elena decide llamar al Centro Penal de Zacatecoluca y consultar a qué hora había salido su esposo. Era la 1:30 de la tarde, cuando le dijeron que habían asesinado a Gerson. Ella se quedó en shock al recibir la noticia. En la llamada le recomendaron que no llegara hasta el bus porque no le iban a entregar el cadáver de su esposo, sino que tenía que ir a traerlo un día después a la morgue del Instituto de Medicina Legal de la ciudad de San Vicente. Elena, impotente y llena de lágrimas, solo recordaba que le había pedido a Gerson que no trabajara allí, debido a que en el 2011 un custodio del mismo penal fue asesinado en el interior de un bus de la Ruta 302, y ahora esa situación se repetía con su esposo Gerson. La lluvia empezó a caer en la escena del crimen. Las amigas de Lorena Córdoba fueron las primeras en llegar al bus de la Ruta 302, después del ataque. Ellas vieron cómo Lorena subió en la última parada del bus, cuando las vendedoras llegaron. Todos los sobrevivientes se habían ido. Solo quedaban Amanda y su nuera, quienes estaban varadas porque todo el dinero que disponían se quedó en la bolsa del pantalón negro que Carlos llevaba puesto cuando lo asesinaron. De pronto llegaron los medios de comunicación y empezaron a preguntarle a Amanda sobre lo sucedido. Ella intentaba describir entre sollozos lo ocurrido, y como después de que terminó la balacera, intentó jalar el cuerpo de su esposo, diciéndole que ya había acabado todo. Pero él no respondía, hasta que su nuera se acercó al ver la escena, y solo gritó.
Inmediatamente Clara se apresuró a sacar a Amanda del bus. Amanda, aún afectada por los nervios y la diabetes que padece, sufre una crisis nerviosa, mientras contaba la historia de los periodistas, por lo cual es atendida por un rescatista de la Cruz Roja. Después, Amanda y su nuera se resguardaron en un vehículo de la Fiscalía General de la República, para luego ser trasladadas hasta San Salvador. Ese día ya no fueron al Hospital Rosales. Lamentablemente, 4 días después, su hijo de 15 años fallece porque no resistió la hemodiálisis producto de la insuficiencia renal que padecía. Las vendedoras ambulantes del sector se quedaron después de que Amanda y su nuera se fuera de la escena. Ellos rogaban la muerte de Lorena, quien solo tenía 29 años y nunca había tenido otro trabajo que no fuese subir a los buses para vender dulces. Su madre le había enseñado ese oficio desde los 10 años y nunca fue a la escuela. Fue a las 11 de la mañana cuando una de ellas llamó a Luis Córdoba, la mamá de Lorena, quien se encontraba vendiendo galletas y dulces en la zona franca El Pedregal. Luisa se apresuró en llegar al kilómetro 38 de la autopista al aeropuerto. No era la primera vez que recibía una noticia así. Anteriormente habían atropellado 3 veces a Lorena y en una ocasión apenas logró sobrevivir. Mientras Luisa iba caminando a ese bus varado con 6 muertos, recordaba que su hija Lorena le había pedido: «Mamá, el día que yo muera, me vas a reconocer y me vas a traer, ¿oíste? No me vayas a dejar tirada en la calle». Cuando llegó al lugar, las otras vendedoras le explicaron lo ocurrido y juntas se echaron a llorar. El cadáver de Lorena fue el penúltimo que bajaron del bus. Luisa no pudo acercarse a reconocer el cuerpo sin vida de su hija, porque la zona estaba acordonada. Ya casi eran las 5:45 de la mañana, y las autoridades ya se habían pronunciado sobre la masacre del bus. El Ministerio de Justicia y Seguridad lanzó un comunicado en el que lamentaba que grupos delincuenciales atenten contra la población trabajadora y honrada que no se involucra en ningún accionar delictivo. Unas horas después, la Fiscalía General de la República informaba que el incremento de violencia ese viernes 23 de mayo del 2014 obedecía al plan de una pandilla llamado Todos contra Todos, que tenían como objetivo atentar contra empleados de la seguridad pública, como los 2 jóvenes custodios y el cabo policial que viajaban en los últimos asientos de la ruta 302. El fiscal general Luis Martínez advirtió que aplicaría la ley contra actos de terrorismo a los pistoleros en el ataque del autobús de la 302. Martínez también enfiló contra la tregua entre pandillas y vía Twitter escribió: «La ausencia de una política eficaz y la tregua hipócrita generó un círculo vicioso que trajo más criminalidad e inseguridad». Eran las 6:15 de la tarde y Gloria Márquez se encontraba detrás de la zona acordonada, esperando a que sacaran el último cuerpo que quedaba en el bus, rogando que no fuera de su hermano Edwin Nahum Márquez. Ella apenas escuchó la noticia, se dirigió al kilómetro 38, inmediatamente. Ya llevaba casi 3 horas en esa tortuosa espera e incertidumbre, hasta que los médicos de medicina legal bajaron el último cadáver del autobús. Gloria reconoció a su hermano por los zapatos café que llevaba puesto. El calzado era del mismo estilo de los que Edwin Martínez iba a comprar al mercado sagrado Corazón de Jesús, en San Salvador, para después revender en las calles de Usulután. Ese era su trabajo desde que fue deportado por segunda vez de Estados Unidos en el 2010. La mañana del 23 de mayo, Edwin se dirigía a comprar zapatos para venderlos el fin de semana, sin saber que sería su último viaje. Las investigaciones policiales apuntan a que el ataque fue cometido por 4 hombres que vestían camisas de Lofovial
La policía desplegó un rastreo y un helicóptero de investigaciones sobrevoló la zona. Sin embargo, no hubo capturas de sospechas. En el desvío hacia el municipio de Tapalhuaca se encontró el vehículo que se supone que los criminales habían usado para la matanza. El gobierno del presidente Nayib Bukele nunca olvidará lo ocurrido a las familias que tuvieron pérdidas irreparables, dejando un gran vacío en sus hogares, que fueron ocasionadas por personas que se encuentran en aquellos grupos delictivos que solo buscan dañar la vida de la población salvadoreña. El gobierno del presidente Nayib Bukele seguirá trabajando arduamente para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y así sacar adelante a un Salvador libre de tanta violencia, volviéndola un lugar seguro de habitar. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.